Sale, entonces lo que vamos a ver hoy es la velocidad de un mecanismo. O sea, ya habíamos visto lo que era la posición de un mecanismo y encontrábamos, por ejemplo, este ángulo, encontrábamos el ángulo que va acá abajo. Entonces, ahora vamos a encontrar las velocidades. El elemento, este va a ser el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4. ¿Vale? Entonces, en este caso lo que ya tenemos, vamos a poner, por ejemplo, la longitud del elemento 1, ya sé que es 30. Voy a poner 30, no voy a poner metros ni nada de eso. No, este es el elemento 2. Este es el elemento Esteban. Este es el elemento 2, que va a ser 30. El elemento 3, que es 50. El elemento 4, que es 45. ¿Sale? También tengo los ángulos. En este caso, el ángulo 1 va a ser de 60 grados. El ángulo del 2 va a ser de 18.05. Ahorita voy a usar dos dígitos, dos decimales, porque así me lo dio el programa. Entonces ya no quise ponerle 4 cifras significativas. Sería 67.17 grados. ¿Va? Entonces, lo que vamos a hacer es, número 1, vamos a encontrar las velocidades angulares. Lo que pasa es que cuando este mecanismo está rotando, por ejemplo, vamos a suponer que este va en esta dirección, ¿sí? Esto se va a denominar velocidad angular 2 del elemento, bueno, del 2, ¿no? El elemento 3 yo no sé qué hace, pero lo puedo proponer y puedo poner a lo mejor que sea positivo, ¿no? La velocidad angular del 3 y a lo mejor la velocidad del 4, su velocidad angular también es positiva. Entonces, ojo, en ese sentido antihorario, es positivo la velocidad angular. Sentido horario es negativo, ¿sale? Entonces, esta W es la velocidad angular. Velocidad angular, ¿va? ¿Sale? Entonces, vamos a mover por acá. ¿Sale? Entonces, vamos a poner, por ejemplo, la velocidad angular 2. Vamos a poner de ejemplo 3 radianes sobre segundos. Vamos a poner, por ejemplo, que la velocidad 3, pues no la conozco, que es lo que voy a encontrar. Y la velocidad del elemento 4 tampoco lo conozco. Esas son las incógnitas. Entonces, vamos a encontrar también las velocidades de los puntos. Por ejemplo, este es el punto A, ¿no? Debe tener una velocidad. Este es el punto B, también debe tener una velocidad. El punto C y el punto D. ¿Sale? Entonces, la velocidad de A está acá, vean aquí. El elemento B, cuando este rota, por ejemplo, vamos a poner que el elemento B, cuando el elemento B rota, se mueve de manera lineal. O sea, es una línea lo que hace. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a quitar este. B, por ejemplo, es tangencial, su movimiento va así. También el elemento C debe ser tangencial. O sea, lo vamos a colocar así. Entonces, esas son las velocidades que tenemos que encontrar. La velocidad de B y la velocidad de C, a lo mejor van en esta dirección. Eso es lo que yo no sé. Sale. Y tenemos la velocidad de D. Ojo, acá importante. Por ejemplo, la A es un punto que nada más está girando. Entonces no se traslada. Entonces ya damos por hecho que la velocidad va a ser igual a 0 del punto A porque está apoyado. La velocidad de D también es una velocidad de 0 porque los elementos rotan. El elemento 2 y el elemento 4 rotan, pero el elemento BC no. Y menos los puntos B y C se están rotando. O sea, están firmes, pero tienen un
tienen una traslación y también una rotación. Entonces, las incógnitas van a ser, acá tenemos otra incógnita. Tenemos 4 incógnitas. Omega 3, omega 4, la velocidad de B, la velocidad de C. ¿Sale? Entonces eso es lo que tenemos que encontrar. Entonces vamos a poner solución. Aquí vamos a utilizar lo que son las velocidades relativas. Entonces, por ejemplo, la velocidad relativa la vamos a calcular de esta manera. Algo ya habíamos visto de este tema en dinámica. Velocidad relativa. Y la fórmula de velocidad relativa la voy a colocar, bueno, ahí mismo. Por ejemplo, si yo quiero encontrar la velocidad de A, bueno, la velocidad de A ya sabemos que es igual a 0. Voy a poner que es un vector. O sea, la rayita de arriba representa que es un vector relativa. Ah, aquí puse relativa. Vamos a borrar. O sea, entonces 0, ¿no? Vamos con la velocidad de B. Todo va a ir enfocado a puntos que no se mueven, por eso se llaman velocidades relativas. Entonces, la velocidad de B, a ver, va a ser igual a quién. A ver, la velocidad de A más la velocidad de B respecto de A, así. O sea, eso de velocidad de B con respecto a significa que tú estás en el punto B y te estás moviendo, pero alguien te está observando en el punto A. Imagínense que hay una persona en A viendo cómo se mueve B. ¿Sale? Si tú estuvieras en B, por ejemplo, si te mueves, tu movimiento es diferente a que estuvieras observando el movimiento. Es como los que van en un carro. Si vas dentro de un carro, tú percibes el movimiento de una manera. A diferencia del que está sentado, alguien está sentado y viendo cómo pasan los carros, ¿no? Eso se llama velocidad relativa respecto a un punto. Por ejemplo, vamos a ver la velocidad de B. Voy a poner con otro color. ¿Dudas? No, hasta ahorita no. Ahorita no. Dale. Velocidad de B es igual. Ahora voy a irme. Ahora imagínense que ya no me está viendo A, me está viendo C, no otro que está por ahí cerca. Entonces va a ser igual a la velocidad de C más la velocidad de B respecto de C. Si hay alguien ahí parado. A ver, déjenme. ¿Cuántos somos? Voy a mandar la invitación al grupo de los profes. Entonces es posible que se conecte la Lore o la Vero. Ahí está. Va. Entonces, bueno, si se llegara a conectar a Vero, hay que encender. De todos modos, yo no los veo. Está, no se ve nada, no tiene caso encender las cámaras. Pero pues ya, la Vero está media loca. Sale, entonces ya estamos, ¿no? Bueno, entonces dice que la velocidad, hay dos formas de ver la velocidad de B, una es respecto a A y otra es respecto a C. No se hace respecto a D porque no está conectado, o sea, no hay una secuencia. Entonces D no se va a considerar, solo hay dos formas, respecto al vecino que sea o respecto a A, ¿sale? Y tenemos, ahora vámonos con el otro, con el punto C, y entonces también C puede ser calculado de dos maneras. Por ejemplo, puedo poner la velocidad, esta onda no se mira. Por ahí. Sería la velocidad de C es igual a la velocidad de D más la velocidad de C respecto de D. ¿Vale? Y la otra forma sería la velocidad de C. Ahora me voy a ir con respecto a B, ¿no? Es igual a la velocidad de B más la velocidad de C con respecto de B. Pero ahora imagínense cómo se vería, por ejemplo, si tú eres el observador y estás en D y ves que se mueve C, pues nada más ves que rota. Pero imagínense cómo se ve, por ejemplo, B o C respecto a ese mismo. O sea, imagínense que están no sé, en la rueda de la fortuna o en el martillo en la feria, ¿no? Y entonces tú estás dentro de ese martillo, de esa onda que da muchas revueltas, ¿no? Si yo estoy desde el suelo, pues veo cómo te mueves. Pero imagínate que el otro que te observa también está
en otro juego de esos y los dos se mueven. Entonces vean el movimiento de uno respecto a otro. Entonces ya hay más, ya está un poquito más complejo. Entonces, vale, entonces usando estas fórmulas, estas de aquí, estas vamos a resolver todo el sistema. ¿Sale? Entonces estas van a ser nuestras fórmulas. ¿Sale? Entonces vamos a ocupar la menor cantidad de espacio, porque si no va, no creo. Vamos a mover mi... por acá. Entonces, ay, ¿con cuál empiezo? Vamos a ver. Ah, sí, primero un cuadrito. ¿Quiénes nos están de nuevo? Eso no es por flojera que no se conectan. Ya se va a conectar la Vero, ¿eh? ¿Pueden encender sus cámaras? Ya. Ya enciéndanlas, de todos modos. O sea, yo no los veo. O sea, tengo toda la pantalla tapada. Entonces, creo que ella es la que ve así como que... Sale. Va. Ya cuando se vean, pues si se vaya, pues ya. De todos modos, tómenle cámara, foto a la pantalla y la van mandando. Ok. Sale, entonces, pues ya tenemos esto, ¿no? Estas van a ser las fórmulas que nos van a ayudar a determinar el movimiento de cada una de estas velocidades. Vamos a empezar con el más fácil. Vamos a empezar en el nodo B. ¿Vale? Entonces vamos a poner... A ver, dejen, quito mi... Estoy en cuadro, ¿no? Entonces vamos a poner nodo B. Y entonces el nodo B va a ser igual, vamos a calcularlo. La velocidad de B va a ser igual a la velocidad de A más la velocidad de B respecto de A. ¿Sale? Recuerden que vamos a poner las flechitas de la parte de arriba porque son vectores. Entonces, al ser vectores, están direccionados. Entonces, tenemos que utilizar ángulos. Entonces, ¿la velocidad de A de cuánto va a ser? ¿Cuánto es la velocidad de A? De A, 0. 0. 0. 0 porque esta velocidad que aparece con la letra V representa una velocidad lineal, o sea, desplazamientos lineales. Y las velocidades que aparecen con la W representan rotaciones. ¿Sabes? Todo lo que rota es con la W, velocidad angular, y todo lo que se mueve en línea recta es velocidad lineal, ¿no? Entonces, es 0, porque no se mueve, no se traslada. Ahora, la velocidad de B respecto de A va a ser igual a lo siguiente. Va a ser un vector, sale así, que BA, así, cruz, velocidad angular de 2. Un vector, esto indica que es un vector que sale de A hacia B, o sea, sale de A hacia B, pero que se tiene que multiplicar por la velocidad angular. Las velocidades angulares las voy a resolver así con la calculadora para que no tenga mucho espacio. Vamos a colocar, voy a colocarlo, por ejemplo, es un vector que sale de A, hacia B. O sea, en esta dirección. ¿Sale? Entonces, si hace eso, entonces, vean, por ejemplo, la posición de la flecha. ¿Qué posición tendría la flecha? ¿En qué cuadrante se ubicaría? ¿El de A o el de B? El de AB. El de AB. Ajá. El positivo, ¿no? En el primer cuadrante. cuadro. Ajá, vean, por ejemplo, para que se pueda ver esto, vean, voy a hacer mi plano cartesiano. La flechita quedó en esta posición, ¿no? Más o menos. Sí. ¿Verdad? Entonces, vean, si queda en esta posición, recuerden que este es positivo y positivo. ¿Sale? Sí. ¿Sale? Cuando yo calcule, por ejemplo, el vector que va de D a C, si se dan cuenta, queda mirando hacia allá, ¿no? Entonces, cuando yo lo coloque, a ver, si quieren, este va a ser el AB. Si yo quiero calcular el DC, pues va a salir de D hacia C. No sé si lo logran como que visualizar. O sea, esta es la ubicación que va a tener. Importante para que yo pueda, por ejemplo, determinar eso es hacer como que el croquis bien. Por eso ya sacamos los ángulos. Entonces, de D a C va a salir de aquí y se va a ir hacia acá. ¿Sale? Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con B y C? Ahí depende. Si la velocidad la voy a calcular de B hacia C o de C hacia B. O sea, como puede irse para allá y es positiva para ambos lados, puede venir de C hacia D y se va a quedar en el tercer cuadrante, ¿no? Entonces, ahorita resolvemos ese asunto.
El de rojo lo voy a poner como BC. Cada uno es, ya ven que lo voy a poner en colores. El naranja es para B y el rojo va a ser para C, para que no nos confundamos. ¿Sale? La solución se lo voy a poner en azul porque el color naranja como que no es muy fuerte. Entonces, a ver, dejen veo qué pasa. ¿Dudas? No, ninguna No, prof. ahorita. No. Va. No. Ah, sí está, tranquilo. Creo que los temas de esta materia, este es el tema más tranquilo. Es más fácil. Ah, ¿mande? Va. Estoy viendo el grupo. Bueno, entonces nos quedamos en esa parte. Sale. ¿Quién es el vector BA? BA, o sea, R. ¿Quién sería este? A. Este va a ser un vector que tiene dos componentes. Si me voy de este lado, va a tener una componente en X y una componente en Y. ¿Sí? Entonces va a ser la longitud por el coseno del ángulo y la longitud por el seno del ángulo para encontrar a X y Y. Entonces voy a poner acá. ¿Quién es Jordi? ¿Quién es Jordi? El Alex. No, Alex. sí. Aquí anda Alex, ¿no? Sí, así se puso ayer con... Ah, Alex Contreras, ¿no? Sí. Jordi. Sale, ya lo acepté. Es que sale y entra, ¿no? Sí. Sale, entonces vamos a poner... Ajá, sí está fallando toda esta onda. ¿Sale? Entonces va a ser RX y RY. ¿Quién va a ser RX? RX va a ser la longitud por el coseno del ángulo. Entonces va a ser 30 por el coseno de 60 grados. ¿Sale? Ahorita voy a poner como que, ustedes calcúlenlo y ya lo apuntan en su libreta. Y RY va a ser igual a 30 seno del ángulo, que sería 60 grados. ¿Sale? Entonces ya voy a tener cuánto va a ser el vector RA, que va a ser, pues, la solución. 30 coseno de 60, ¿cuánto da? 15. 15. Ajá, va. Entonces vamos a poner 15 y el 30 seno de 60, 25.98. 25 punto, ¿qué, perdón? 98. 98. Va. Listo. Ahora, ¿quién es el vector omega 2? El vector omega 2 es un vector que va a tener estas componentes. 0 en X, 0 en Y, pero sí tiene componente en Z, que va a ser 3. ¿Por qué? Porque el elemento, por ejemplo, imagínense que son tres planos cartesianos. Tres ejes coordenados. Entonces, por ejemplo, voy a colocarlo acá. Inténtenlo así como que visualizar en 3D. Más o menos así. Así, ¿va? Entonces, bien práctico este. Este programa es nuevo, ¿eh? Bueno, no es nuevo, ya es otro, ya no es el Paint. Se escribe hasta más chido. Sale, entonces este va a ser el eje X, este va a ser el eje Y, y este va a ser el eje Z. Las rotaciones normalmente van en función de ejes, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense que esto que rota en y este rota en Z, ¿no? Entonces, por ejemplo, la velocidad angular 2 va a ir en el eje Z. No sé si logran visualizar, o sea, el omega Z se envuelve en el eje Z, el omega 2 se envuelve en el eje Z porque está rotando. Entonces imagínense que XY, ahorita XY es el plano con el que estamos trabajando. Entonces, la rotación, ¿en qué eje va a ser? En Z, ¿no? No sé si lo pueden visualizar. O sea, es un eje que va hacia nosotros, que en sí es como si saliera hacia nosotros. Entonces nosotros podemos ver cómo rotan. Todas las rotaciones siempre van a ser en el tercer eje para nosotros, porque estamos trabajando en el plano XY. No sé si lo logran ver. Bueno, de este azulito. Sí, prof. Sí, prof. ¿Va? Entonces es por eso que la W2, vean, pongo la componente hasta Z. Porque a menos que el mecanismo sea un poquito más complejo, lo más complejo para estos mecanismos son en 3 dimensiones, X, Y, Z, pero ya estos normalmente ya no se analizan. En materias como de carrera, sí, de licenciatura ya no se ven temas así, esos ya son temas un poco más complejos. Entonces ya se modelan de otra manera. Entonces ahorita solo son 2 dimensiones. Entonces ya tenemos esto, listo. Entonces, ¿a qué va a ser igual la velocidad de B? Vamos a poner a la velocidad de B
Voy a dividir aquí tantito. Entonces, la velocidad de B va a ser igual a 0, que es la suma de la velocidad A, y va a ser 15, 25.98 cruz. Ojo, porque esto representa un producto cruz, un producto vectorial, 0,0,3. ¿Y a qué va a ser igual esto? Bueno, si yo quisiera, por ejemplo, resolver el producto vectorial, recuerden que el producto vectorial, ¿cómo quedaría? Nada más lo vamos a representar, pero no lo vamos a resolver acá, porque no me va a dar el espacio. Entonces, 25.98 cruz 0,0,3. Entonces, esto es igual a que tuviéramos lo siguiente. 15, 25.98 y el 0. Y aquí ya 0, 0, más acá en medio, 0 y el 3. Y entonces esto sería una matriz, ¿sale? Y hay que calcular el producto cruz. No sé si te acuerdan. Sí. ¿Sale? Sí. El producto cruz, recuerden que los ejes principales acá sería I, J y K. ¿Sale? Que son los vectores canónicos. Y ya tendríamos que obtener un producto. Entonces, eso hay que hacerlo, pero bueno, háganlo en su cuaderno, nada más corroboren. Yo ahorita lo voy a hacer, pero con mi calculadora. Entonces, vamos a ver, voy a meter los valores para que sea más rápido, si no, si nos vamos a llevar un buen. Entonces sería matrices, vectores, producto cruz. Entonces, ¿qué son? Es 15, 25.98, 0, 0,0,3. Sale, ahí está, les pongo la respuesta y ya ustedes verifican en sus casas, con sus papás en la hora de la comida o algo así. 77.94, menos 45. Ahorita manejé los dos decimales que ustedes me dieron, del 25.98. Entonces, no, es que ahí depende, por ejemplo, cuántos decimales usemos. Voy a poner el resultado total. O sea, eso salió de ¿cuánto? De 30 seno de 60, ¿no? 30 por seno de 60. Queda 77.9423 menos 45 y 0. Ah, bueno, yo pensé que iba a cambiar. Vale, listo, ya tenemos el primer resultado. ¿Preguntas del primero? No. No. Todo tranquilo, ¿no? Ojo, Sí. importante, entonces hay que llevarlo así, hay que hacerlo así por pocos. Lo voy a encerrar acá. Importante. Vale, vámonos con el siguiente. Vamos a calcular la velocidad de C. A la velocidad de B la vamos a dejar hasta el final, porque es un proceso un poquito más largo. Entonces vamos a calcular la velocidad de C con respecto a D y seguimos usando la misma metodología, pero vamos a escribir una de otro color para que no se intercambien los procesos. Entonces, vamos a poner, tengo activo cuadro, ahí está. Vamos a poner nodo C. ¿Sale? Y entonces vamos a usar la fórmula que ya teníamos. Dice, la velocidad de C es igual a velocidad de B más la velocidad de C respecto a D. Y aquí, por ejemplo, voy a utilizar la velocidad de D. Ya ven que tengo dos opciones. Utilizar esta fórmula de acá, vean, o esta fórmula de acá. Me conviene utilizar la velocidad de D porque es 0. Entonces, el 0 se simplifica mucho. ¿Sale? Si me meto a trabajar con B, yo no conozco cuánto vale, entonces es llevar más incógnitas. Entonces, ya sabemos que la velocidad de C va a ser igual a 0, ¿no? Entonces va a ser igual a 0 y esta velocidad de C respecto a D va a ser igual a un producto cruz de un vector CD cruz una velocidad angular CD. La velocidad angular de CD, ¿quién es? Es la velocidad angular 4, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí.
pero aquí yo no conozco cuánto es omega 4, por eso lo voy a suponer, ¿sale? Ahora, ¿quién es RCD? ¿Quién sería las componentes del vector RCD? R. Ajá. Sí. ¿Sería qué? Sería 45 Ajá. coseno del ángulo, ¿no? De 61 puntos. 67. ¿Mande? 67. Ajá. 67. Ajá, Pero 67 ojo, puntos. es negativo, porque acuérdense que ahorita ese vector de DAC queda en este Ese. cuadrante, que es negativo para X y positivo para Y. Sí. Sí, ¿Sí? sí. ¿Ya vieron? Entonces, Sí. pues ya sé que es negativo para X, de acuerdo a este diagrama que tengo acá. Y entonces vamos a poner, ¿qué? Así coseno de 67.17. Coma, y aquí sería el seno de 67.17. ¿Va? Sale. Entonces, ¿a qué es igual esto? Bueno, lo voy a dejar aquí expresado. Ahorita lo dejo expresado y ahorita que pongamos el resultado ya lo juntamos porque por el espacio. Sale. Entonces, la velocidad C va a ser igual a quién? A eso que tenemos ahí, que vamos a ponerle como RCDX, coma, RCDY. Ahorita le damos valores. Cruz, y la velocidad angular va a ser 0,0, W4. Lo voy a proponer positivo porque yo desconozco cuánto es su giro. O sea, yo no sé cuánto es el valor y yo no sé en qué ángulo está moviéndose. ¿Sale? Entonces lo voy a proponer positivo. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si en el resultado final W4 me da negativo? El sentido de la rotación es diferente, es opuesto. Por ejemplo, W4 lo propuse positivo ahorita. Y hay que hacer los cálculos y encontrar el valor. ¿Qué pasaría si me diera negativo? Que gira al revés. Ajá. Significa que lo propusimos mal. O sea, que si yo ahorita lo propuse positivo, significa que si el Era, resultado final me da negativo, es nada más invertir la dirección. Yo ahorita lo pongo positivo porque estoy suponiendo que va a girar en sentido antihorario. Pero, ya haciendo mis cálculos, cuando yo lo resuelva, si me da en sentido contrario, con signo distinto es porque lo supuse mal, lo supuse al revés nada más. ¿Va? Va. Entonces, vamos a ver, vamos a poner velocidad de C es igual a cuánto. Ahora sí, voy a poner tal cual todo el vector. Entonces sería 45, ¿no? Ahí háganlo ustedes con sus calculadoras. Menos 45 coseno de 67.17. Y el otro sería 45 seno de 67.17. ¿Sale? Y lo vamos a multiplicar por W4. Va. Y entonces esto les debe quedar lo siguiente. Nos dice que la velocidad C es igual a, vamos a poner, como es un vector, por eso lo pongo entre este tipo de signos, que sería 41.47 W4 y 17.45 99 W4. Ahí está. ¿Sale? Listo. Entonces, vamos a poner esto en un cuadrito, porque este es otro resultado. Yo todavía no puedo tener un valor para esta velocidad porque desconozco cuánto sea el valor de W4. ¿Sale? Quedan 10 minutos. Quedan 10 minutos. Entonces, yo desconozco, por ejemplo, cuánto es el valor de W4, por eso yo no puedo colocar el signo. ¿Sale? No puedo colocar el valor. Vámonos, ya quedan 10 minutos. Ahorita más o menos como que establecemos la ecuación para calcular la velocidad de B y ya volvemos a entrar otro para ya resolver. Sale. Entonces voy a cambiar de color. Vamos a poner un rojo, ¿no? A ver si no les afecta la vista.
Vamos a poner acá. Nodo. ¿Qué nodo nos falta? El 3, ¿no? No, el 4. No, el 3, el 3. Nos falta el elemento 3. Puedo analizar de nuevo el nodo B. Ya ven que ya habíamos analizado el nodo B de este lado. Pero recuerden que el nodo B lo puedo ver respecto a A, lo puedo ver respecto a C. Entonces voy a ver el nodo B ahora respecto a C. ¿Sale? Entonces vamos a poner velocidad de B va a ser igual a la velocidad del nodo C. ¿De cuánto es la velocidad del nodo C? No lo sé, es W3. Es igual, no. Aquí está. Es lo que encontramos. Ah, es no, esto. sí. Velocidad de C es 41.1. igual a todo ese relajo. Ajá. Numéricamente no sabemos cuánto es, pero algebraicamente ya sabemos cuánto es. Entonces el nodo B es igual a la velocidad de C más la velocidad de B respecto de C. ¿Sale? Ya sé quién es en la velocidad C, no lo voy a volver a hacer, aquí está. Solo vamos a enfocarnos a la velocidad de B respecto de C. Entonces va a ser, vean, la velocidad de B respecto de C es igual a un vector de C cruz omega 3. Y ponemos nuestras flechitas que son vectores y ya quedó. Ahora, pregunta, ¿quién es el vector RBC? ¿Quién es? De acuerdo a la simbología de ahí, es un vector que sale de C hacia B. Entonces va a ser en el negativo, ¿no? Para los dos. Lo voy a poner en verde. Dice, esto, o sea, lean, dice, es un RBC, pero es un vector que sale de B y se va de C y se va hacia B. Entonces, es un vector que sale de B. A ver, pongo una línea. Ay, ¿qué hice? Ya salí de mi... Oh, ya, ahí está. Es un vector que sale de C. La pantalla, profe. ¿Mande? No se ve la pantalla. ¿No se ve la pantalla? ¿Qué se ve ahora? No, Usted. Usted. A ver, algo le muevo. Ya. Tú puedes, profe. Vamos a apoyar al profe, chavos. Ah, ya salió. Me puse nervioso. El Alex. El Alex. El Jordi, ¿no? Jordi, ¿no? Jordi. Sale, entonces, acá, No me di cuenta que tenía mi nombre cambiado. sale, es un vector que sale de C hacia B. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. De la misma forma que está ahí, por ejemplo, yo lo pongo de este lado y sería algo así. Entonces quedaría. Negativo, negativo, ¿no? Ajá. El tercero, ¿no? Exacto, sería negativo, negativo. ¿Sale? Entonces, ahí ya no me importa tanto poner como que el coseno del ángulo que tenga. Por ejemplo, el ángulo es 18.05. Normalmente el ángulo tendría que ser el complemento, o sea, el que completa sería 180 más los 18, pero como ya sé los signos, puedo quedarme con el ángulo sin ningún problema. Entonces vamos a descomponer nada más el vector. Voy a poner en rojo otra vez. Y entonces sería 50 que multiplica ¿quién? A menos coseno de 18.05. Y sería menos seno de 18.05. ¿Sale? Ya. Y entonces el vector de velocidad cruce es igual a ¿quién? Lo voy a expresar así. RBCX, RBCY cruz y la velocidad angular de ese elemento, que sería 0,0,W3. Y entonces esto lo vamos a resolver, lo voy a resolver con esa calculadora que me facilitó la escuela. Vale, entonces voy a poner 50. Ya tienen todos sus tejas, ¿no? Casi. Sus tejas instrument. Voy a poner ya el resultado, ¿no? Para que 18.05 sería, eso es lo que van a corroborar, de todos modos, van a tener que hacer el problema. Entonces, ya nada más es para corroborar resultados. Para demostrar que se equivocó la calculadora. Y vamos a poner W3. Va. Entonces, tardamos más en meterle estos datos que
que nos dé el resultado. Entonces esto va a ser igual a menos 15.49. Y vamos a poner W3, 47 a punto 53. 53.93 W3. Y esa sería la velocidad de B respecto a C. Pero recuerden que lo que yo quiero encontrar es la velocidad de B. Entonces, la velocidad de B es igual a ¿quién? Recuerden que es la velocidad de C más la velocidad de B respecto de C. Entonces, voy a sumar esto que está acá, más ¿quién? La velocidad de ese. Más WC, más BC, esto que está acá. ¿Ya vieron? Lo que está en azul. Lo vamos a colocar acá de este lado. Vean, acá me voy de este lado para que no se... Entonces, la velocidad de B es igual... Yo voy a sumar estos dos. ¿Sale? Entonces, es 41.47. Vamos a poner esto. Más... se queda un buen... Va a quedar lo siguiente. Vean. 41.47. W4 menos 15.49 W3, coma, lo voy a poner acá abajo, 47 W3 más, a ver, más 17.45. 17, ajá, punto 45. W4. ¿Sale? Ahí está, ese sería el resultado. Entonces, vamos a poner, lo voy a volver a reescribir, es que sí quedó un buen. Voy a ponerlos con un decimal nada más. Pero ya para los cálculos hay que tomarlos con los dos. Punto 4 W3, coma 47.5 W3 más 17.4 W4. O sea, quité un decimal nada más para que se vea. De todos modos, hay que desarrollarlo. Ahora, acá lo que tenemos es una ecuación que va en términos de W4 y W3, y también la velocidad de B la tenemos como incógnita, o sea, también la desconocemos. Entonces, lo que vamos a hacer, ya casi termina este tiempo, y ya también casi termina el problema, va a ser lo siguiente. Vamos a igualar la velocidad de B. Sería igualando, vamos a poner igualando velocidad de B, ¿con quién? Con la velocidad de B. Tenemos dos ecuaciones para velocidad de B. Por acá, aquí está, vean, este de aquí. Tenemos una velocidad de B y tenemos la velocidad de B que nos quedó. Entonces, cuando ya queda un minuto, lo que van a hacer ahorita ya va a ser igualar esas dos funciones. Significa que vamos a tener dos ecuaciones. La primera ecuación la van a resolver de la siguiente forma. Sería el 41.4 W4 menos 15.4 W3 igualado a ¿quién? Si este es el primer término, lo voy a igualar al primer término de aquel lado, que sería 77.94. ¿Sí? Y la segunda ecuación va a ser 47.5 W3 más 17.4 W4 y lo vamos a igualar a menos 45. Entonces hay que resolver. Eso lo van a resolver ustedes. Hay que encontrar la ecuación, hay que encontrar la solución. Dos ecuaciones, dos incógnitas, sí se puede encontrar. ¿Vale? Va pues. Tómenle una foto, esto ya queda, ya en cualquier rato se desconecta. Entonces ahorita resuélvanlo y ahorita entramos para volverlo a resolver, bueno, para corroborar. ¿Va? Corroborar.